Estamos en contacto telefónico nuevamente con el concejal de la Ciudad de Resistencia, doctor Carlos Salón. Muy buenos días. Walter Mespoulet lo saluda. Hola Walter, buenos días y buenos días a la audiencia. Bien, Carlos, la idea de comunicarnos contigo tiene que ver justamente con esta prolongada discusión que se viene llevando a cabo desde el sector pasivo de la Municipalidad de Resistencia, estos trabajadores que desde hace un año y medio prácticamente que no registran ningún incremento salarial debido a la decisión del intendente Gustavo Martínez de dar sumas prácticamente no bonificables, cosa que no le llega de esta manera al sector pasivo. ¿Cómo viene esta situación dentro del Consejo Municipal? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Vale, porque hace 18 meses el empleado municipal, activo y pasivo, no recibe ninguna mejoría en su bolsillo, en su salario, y solo han tenido, y ha sido muy sutil en decirlo no bonificable, ha sido una ayuda en negro de unos pocos meses. Esto no se traduce, por supuesto, y no se traslada a los pasivos, así que hay una gran preocupación de más de 2.800 trabajadores pasivos o ex empleados. Yo sigo diciéndole que siguen siendo trabajadores porque quedó en su vida el trabajo plasmado a lo largo de tantos años. Lamento muchísimo, pero ha habido mucha tergiversación en la realidad. Nosotros asumimos un compromiso el 23 de marzo, presenté un trabajo que es una ordenanza, una ley municipal, para que se le incremente el salario a los trabajadores activos y pasivos, al margen de que entendemos que hay que rediscutirlo, de un 30 hasta un 34% de acuerdo a los movimientos de pautas salariales que se habían hecho, lo que se llama paritaria, a nivel país. Lamentablemente esto no progresó y el intendente ingresó 2 ordenanzas de apuro, siempre de apuro, sin información veraz, sin claridad, sobre algunos artilugios que utiliza para incrementar a los activos a través de lo que es el refrigerio y una suerte de estabilidad laboral, si me permitís, estos entre comillas. Esto obviamente preocupó mucho más a los pasivos, porque evidentemente eran ítems y artilugios que hacían de que los evada y no puedan transferirse sus ingresos tampoco. Así que bueno, nosotros ese día, hace 2 sesiones atrás, a pesar de que hicimos un compromiso con todos los pasivos y activos de acompañar cualquier incremento, no logramos los concejales de la interbloque, si me permitís el término, tanto de la Unión Cívica Radical, del bloque la Unión Cívica Radical, Teradas, Canteros, quien te habla, y además el acompañamiento de Alicia Frías y de Volati, no logramos imponer de que se incluya en esos artilugios que mandó el intendente un artículo donde no se deje afuera a los trabajadores pasivos. Esto no lo logramos, nos faltaron los votos. Lo que sí, por supuesto, y esto lo digo con todas las letras, acompañamos lo que era el incremento del bolsillo a los activos. Esto no lo íbamos a oponer. Yo creo que a ningún político le resulta negativo no acompañar esto, así que lo acompañamos, por supuesto, y hicimos un compromiso de honor, y esto no es poca cosa porque lo hicimos delante de la representación de los trabajadores. Hicimos un compromiso de honor de crear una comisión que por 30 días determine fehacientemente el traslado al incremento de los pasivos. Como hice ese compromiso hace 2 semanas, ese martes, el día jueves yo ingresé a un trabajo que es una ordenanza de la creación de la comisión referida explícitamente al incremento de los trabajadores pasivos para que se empiece a trabajar rápidamente y se le dé respuesta al sector pasivo. Bueno, en el día de el lunes próximo pasado, tuvimos una reunión con representantes del INSEP para ver cómo se puede arreglar esta situación, y el día martes se incluyó una nueva ordenanza, y esto sí, también sobre la hora, pero en este caso agradezco el haber celebrado esa reunión. Este martes último, en la sesión última, aprobamos una ordenanza para que se traslade el incremento, un incremento que no es mucho, insisto, lamento, y además no es lo que yo hubiese preferido, porque realmente es un incremento que es prácticamente un logaritmo, un jeroglífico, le decía yo, parece un teorema. En vez de hacerlo más fácil, hacemos siempre compleja, pero es algo, y entonces nosotros dijimos, acompañamos esta ordenanza para incrementar
los salarios de los pasivos también, pero vamos a seguir trabajando con ellos, porque además son gente muy preparada, muchos de ellos que han estado en lugares importantes dentro del municipio en su actividad anterior, así que nos van a ayudar a seguir trabajando para que todos, equilibradamente y con justicia, reciban un mejor salario. Carlos, bueno, otro de los componentes, digamos, que vienen reclamando ustedes desde el sector de concejales de la oposición, más que nada en autoría propia tuya, son los pedidos de informe sobre los ingresos coparticipables que tiene el municipio de Resistencia por parte del gobierno provincial, como así también ese famoso $1.000.000 que se le había asignado al municipio y que todavía nadie sabe el destino de esa cifra. ¿Qué tenéis para comentarnos al respecto? Bueno, esta es una situación gravísima institucionalmente hablando, gravísima. Hace largo tiempo, el año pasado hice 3 pedidos de informes referidos a un fideicomiso, que es una suerte de agujero negro o fondo fantasma, escúchenme bien, porque realmente hay que decirlo, donde no sabemos exactamente cuántos son los montos que se mueven, las cifras, que yo le aseguro que son de varios ceros, y que además no hay rendición de cuenta. Entonces, como cualquier concejal o como cualquier ciudadano, tenemos derecho a saber qué se está haciendo con el dinero público, porque en realidad es dinero de la sociedad. Bueno, no he tenido ninguna respuesta en esos 3 pedidos de informe, que lo hice por la vía correspondiente, de acuerdo a la Carta Orgánica. Como no obtuve respuesta sobre eso, lo ingresé a través del Consejo Deliberante, es decir, le di en lo que se llama estado parlamentario, a 2 pedidos de informe claramente direccionados a saber en la administración, cómo está la administración financiera y económica del municipio, referido específicamente a este fideicomiso, celebrado el 6 de enero del 2020. Y un nuevo pedido de informes, también en estado parlamentario, para saber el recurso humano que tiene el municipio a raíz de algo que yo acompaño y que corresponde, que era el censo que se hizo en el municipio de Resistencia el año pasado. Obviamente, como concejal o como cualquier ciudadano, tenemos derecho de saber qué está haciendo con el dinero público y qué debemos hacer con el recurso humano del municipio. Ninguno de los 2 proyectos me lo tuvieron primero casi un mes en estado parlamentario sin tratarlo, como ustedes están escuchando. Obviamente yo soy un hombre práctico, como cirujano trato siempre de ser lo más práctico posible y simple además para resolver problemas. Llegó un momento que ya no daba para más, entonces pedí que se trate y se apruebe, por supuesto, con la sorpresa de que no obtuve los 6 votos que debía tener para que se apruebe el pedido de informe y que tengamos una respuesta para la transparencia de esta gestión. Tengo que decirle que los votos que me acompañaron fueron de Volati, Frías, Canteros, Celada y el mío. Y lamentablemente los votos en contra de lo que es la representación oficial, con el acompañamiento de un concejal disidente. Estamos hablando... Demuestra las claras la poca... Estamos hablando de Melgrati, ¿no? Absolutamente. Un concejal que francamente participa activamente en que no se pueda informar a la sociedad. ¿Se imagina vos que con esto me da las claras el compromiso y el acompañamiento que tiene a esta gestión para que no se sepa, primero, qué está haciendo el intendente y la gestión central con el dinero público? Y segundo, parece también que no interesa de que se sepa qué pasa con el recurso humano, es decir, qué están haciendo con nuestros trabajadores municipales. Les aseguro que es una gran frustración la que percibo yo y seguramente la misma que tiene toda la sociedad, porque si no hay por lo menos un mínimo de sentimiento republicano, que quiere decir que la transparentación, o sea, transparentar la gestión municipal lo más clara posible. No lo están haciendo, yo lamento mucho. Hola. Fuera la gestión. Perdón, que lamento muchísimo que ocurran estas cuestiones, porque la sociedad, nuestros vecinos, necesitan saber qué están haciendo en el municipio de Resistencia, particularmente lo que se refiere al Ejecutivo Municipal.
Cambiándote de tema, digamos, de la gestión municipal, Carlos, quisiera saber tu visión sobre el tema de coronavirus en la ciudad de Resistencia y en la provincia del Chaco en particular. Bueno, esto también es una deuda pendiente. Así, yo por ahí digo, bueno, soy un hombre siempre positivo, siempre positivo y para adelante. Te imaginas que el hecho mismo de la vida en general ha hecho que uno sea siempre positivo, pero en la gestión política no es que se ve no se ve muchos resultados positivos. En la última sesión también tuve un revés en la votación, donde también tuve el acompañamiento, y rescato siempre el acompañamiento de otro sector político, relacionada al COVID. Por ejemplo, nosotros hace mucho tiempo probamos de que los empleados municipales, sobre todo de áreas esenciales, tengan la vacunación anticipadamente con el resto de los trabajadores en general, porque los esenciales necesitamos que estén activos y que no se nos enfermen. Lamentablemente incluso han fallecido trabajadores municipales que están en áreas esenciales. Pero también presenté un trabajo que se refería a las fiestas clandestinas, que son grandes aglomerados de personas que lamentablemente no tienen las mínimas, a veces, acciones de bioseguridad, y que se transforman en focos de alta contagiosidad hasta al resto de la sociedad. Y como además lo hablo mucho con mis colegas, con los trabajadores de la salud, no solo de acá, sino de todo el país, estoy en contacto a través de las redes, hay un hartazgo, un cansancio y una suerte de sobreestrés de todos los trabajadores que ven que se parten el lomo, nos partimos el lomo todos los días peleándole a este bicho, mientras por otro lado se realizan estas fiestas clandestinas. A raíz de esto presenté un trabajo, una ordenanza, para que el municipio resistenciano, a través de los juzgados de falta, así como se sancionan pecuniariamente con dinero, también se sancione a estos transgresores de fiestas clandestinas que las organizan, para que se los sancionen con tareas comunitarias en áreas muy cercanas, no para que se contagien, sino para que se concienticen de la realidad que estamos viviendo. Lamentablemente, después de un mes y de haber sido los primeros en el país en presentar una ordenanza con estas características de tareas comunitarias, lamentablemente tuve un revés este fin de semana, el martes próximo pasado, y me votaron en contra los representantes del intendente más el voto disidente del concejal que usted lo ha referido. Un concejal que lamentablemente parece que no está de acuerdo con lo que cada uno de nosotros presentamos. Estoy realmente ofuscado, muy molesto, obviamente, acepto las reglas de juego cuando me toca perder, pero me molesta que algo tan claro y tan necesario se vote en contra. Y peor aún, nosotros presentamos hace más de un mes este trabajo, esta ordenanza, yo lo presenté, y fue imitado por muchísimos lugares del país. Y lo más triste de todo esto, que ellos ya lo tienen en vigencia en todas estas ciudades que imitaron el proyecto de tareas comunitarias, y nosotros, que fuimos los iniciadores de esta campaña para concientizar, no para castigar, sino para concientizar aún más de esta situación, hemos perdido la votación y la ciudad de Resistencia no tiene una ordenanza sancionada para esta situación. Así que en realidad también adelanto de que en el día de hoy he presentado un proyecto de ordenanza, y espero que se acompañe, para adherirse, porque ustedes saben que el municipio de Resistencia no se adhirió al decreto provincial con respecto a la situación de emergencia que estamos viviendo. Y no es una cosa menor. Ustedes están viendo que diariamente tenemos un promedio de fallecidos de 4 personas, 4 familias que pierden un ser querido, y que vamos aumentando y engrosando la cantidad de fallecidos en la provincia del Chaco. Es una realidad. Obviamente estoy al tanto, porque estoy en contacto con mis colegas, de la situación de sobreestrés que tenemos en el sistema de salud, tanto público como privado, y por lo tanto estoy al tanto de lo que está pasando, y trato no de crear alarma ni sacudir fantasmas para asustarnos y crear pánico, sino para que con la realidad, con la única verdad que tenemos, que es la realidad, trabajemos todos juntos en pos de mejorar esta situación. Hoy por hoy, por ejemplo, le digo hoy, la gente que tenía turnos para ir a vacunarse en el Central Norte fueron devueltos a su casa sin vacunarse. Y esto es una situación de extrema gravedad. Todos los turnos que estaban dados parecería que hoy se han suspendido hasta no se sabe qué fecha. Y esto sí es una situación de extrema gravedad, porque la única situación que tenemos nosotros para poder evitar la progresión de la enfermedad son dos. Una, los cuidados
personales de bioseguridad y los cuidados generales que estamos haciéndolo todos los ciudadanos. Y la otra es un programa y una logística de vacunación más efectiva que la que tenemos. Bien, hoy justamente se conoció desde la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia de un número de contagiados y a los cuales no se les permite aparentemente hacer el aislamiento obligatorio. Desde la concejalía o desde los concejales, ¿se llegará a hacer algún planteamiento sobre esta situación a fin de resguardar la salud de este sector de trabajadores? Sin ninguna duda. En el día de mañana viernes, en la Comisión de Salud, la cual yo presido, nosotros vamos a hacer un pedido expreso de toma de medidas reales y concretas de parte de quienes tenemos que dar el ejemplo, que somos los que estamos en este caso en acciones políticas, y particularmente quien tiene la responsabilidad del Ejecutivo Municipal. Como ustedes sabrán, mucha de la sociedad en general está harta, cansada y muy molesta porque los malos ejemplos vienen desde arriba, desde el mismo presidente para abajo hemos dado muy malos ejemplos con la sociedad. Por eso que además en el día de mañana en la Comisión de Salud vamos a tratar un proyecto, que esto sí lo destaco, donde los 11 concejales damos prioridad para sacar una ordenanza que dé prioridad, insisto, a la vacunación de todos los trabajadores municipales, pero por orden de prioridad. Los que están más cerca del combate, los trabajadores esenciales, tienen prioridad con respecto al otro, pero tratamos de que en general todos los empleados municipales tengan una protección con la vacuna. Pero esto cae en la otra realidad. Hoy mismo, como te decía, nos encontramos con la sorpresa porque yo he ido acompañando gente para que se vacune en el Central Norte, y nos encontramos acompañando a esta gente que tuvieron que volverse a la casa con las manos vacías. Y encima le dicen, no sabemos hasta cuándo. La verdad, insisto, estamos en una situación de mucha desprolijidad administrativa, una falta de un esquema logístico más eficiente, y por eso estamos como estamos. La ciudad de Resistencia, el Gran Resistencia y la provincia del Chaco no es uno de los mejores ejemplos en el contexto nacional con respecto a la cantidad de personas que han fallecido. Carlos, bueno, vos hablaste ahí recién de acompañar a votar, a lo mejor en un furcio por ahí, como se le dice, pero bueno, este fin de semana la Unión Cívica Radical da elecciones en distintas localidades y una de ellas también es Resistencia, en estas internas en las cuales no se llegó a un acuerdo generalizado. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Bueno, con mucho esfuerzo, están haciendo un gran sacrificio todos nuestros dirigentes y militantes. Reconozco que la Unión Cívica Radical es un partido de muchísimos años, más de un centenar, que viene y ha sido propiciante siempre de la discusión interna, así que esta interna quizás la oportunidad no es de las mejores por la situación de pandemia que estamos viviendo y porque además mucho no le interesa a la sociedad en general de las disputas de los partidos políticos. Estas son las cosas que yo pongo como prefijos, digamos, pero sí tengo que pedirle, por favor, le pido encarecidamente, como un viejo radical de toda la vida, comprometido con la Unión Cívica Radical y con la sociedad, a que no dejen de ir a votar, sobre todo porque está en juego la estabilidad de un partido centenario, porque además debemos consolidar a personas que en el día de mañana nos pueden representar en la gobernabilidad de la provincia y de la ciudad, y por sobre todas las cosas porque está en juego dos caras. Una de alguien que acompañó permanentemente en estos últimos meses y años, diría el año y medio que llevamos de gestión, a la gestión de un intendente que le dio la espalda a la sociedad, provocando un gran impuestazo donde le pegó un cachetazo al bolsillo de la sociedad. Segundo, porque permanentemente ha acompañado políticas erráticas y de espalda a la sociedad. Insisto, es un sector político que además tiene muchos de sus funcionarios acompañando a esta gestión del intendente. Y por otro lado tenemos gente muy proba, muy honesta, muy transparente, con una gran trayectoria en la Unión Cívica Radical y que además nos da la esperanza de que son buena gente para acompañar el futuro gobierno de la provincia del Chaco y en la ciudad de Resistencia. Me refiero al doctor Goicoechea, a la ingeniera Arechavala, al doctor Moro, que van a integrar el Comité Capital, hombres probos,
y hombres y mujeres que realmente nos enorgullecen, que nos representan, porque no se han arrodillado ante el poder y no se han doblegado ante el dinero. Esto lo digo claramente, hay una gran diferencia en una gestión y la otra. Son dos caras que tenemos que decir. No me gusta la mentira y lamentablemente yo quiero acompañar la sinceridad y la franqueza que tiene nuestra lista. La lista de la unidad que hemos logrado, a pesar de todo el esfuerzo, no pudimos lograr la unidad con el otro sector, porque realmente es muy difícil cuando alguien mira de costado a la acción de la Unión Cívica Radical. Así que yo en esto acompaño con todo mi esfuerzo, con todo mi sacrificio, y por eso les pido que no dejen de ir a votar a los afiliados radicales este día 15, este sábado 15, vayan a votar, hagan un esfuerzo. Sé que por ahí da mucha bronca, han sido postergados durante muchísimo tiempo, pero hoy vale la pena que estemos a la altura de las circunstancias y que nos pide la Unión Cívica Radical. Carlos, la última pregunta que tiene que ver justamente con el sistema sanitario de la provincia es la renuncia que hizo la Subsecretaría de Salud, justamente la ex titular del Hospital Perrando, y que ahora vuelve a la conducción justamente del Hospital Perrando. ¿Cómo lo tomás a esto de haber dejado la dirección del Hospital Perrando, haber ido al Ministerio de Salud y volver al Hospital Perrando, por ejemplo, el caso de Nancy Trejo? Bueno, en realidad también hay que decir que hace pocas horas yo veía la renuncia de una gran colega en un área muy, muy sensible como es el área de oncología pediátrica, por la falta de insumos y medicamentos oncológicos para nuestros niños. Te aseguro que quienes hemos vivido toda la vida metidos en nuestra segunda casa, que es el hospital, es un dolor muy fuerte el que sentimos cuando pasan estas cosas, porque yo creo que no hay nada que se asemeje al dolor y al sufrimiento de un niño. Te aseguro, como alguien que intentó incluso ser cirujano infantil, y yo personalmente, con que me considero muy fuerte, yo lo soporté, porque es terrible el sufrimiento. Así que esto son las muestras que tenemos de lo que decimos para afuera y lo que hacemos realmente. La única verdad es la realidad, decía uno de nuestros dirigentes, copiando un poco a Aristóteles. Pero tengo que decirte que el esfuerzo que están haciendo los colegas, no los dirigentes, los colegas que están trabajando a brazo partido en el hospital público, realmente es encomiable. Son verdaderamente héroes todos los trabajadores de salud, desde el más encumbrado jefe de servicio hasta el más humilde trabajador del área de Mucama, por ejemplo. Pero tengo que decirte que seguimos diciendo, hoy leía en el diario justamente que estamos incrementando las camas del hospital de campaña. Se ha esperado 1 año y medio para hacer esto. Realmente me sorprende. El hospital de campaña de la vecina provincia tiene 4 veces más que camas preparadas en el hospital de campaña que el nuestro. Totalmente. Cuando en la provincia, claro, Corrientes, cuando en la provincia del Chaco se recibe para la acción sanitaria que tiene como responsabilidad el gobernador, se recibe casi 3 veces más de dinero público. Entonces estas son las cosas que uno no entiende, a dónde se destinan y cómo se hace el destino de prioridades en este caso. Las prioridades en este caso en una guerra contra un microorganismo es el sistema sanitario, y la segunda prioridad, sin ninguna duda, es nuestro sistema educativo, y en las dos, francamente, no se observa la dirección del dinero para estas prioridades. Por eso es mi mayor preocupación. Rescato realmente el trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, de salud, pero la verdad que me sorprende cómo miran para el costado diciendo lo contrario nuestros gobernantes. Justamente es de destacar la decisión y también el coraje que tuvo la directora de oncología del Hospital Pediátrico de hacer pública esa denuncia a través de una carta publicada en todos los medios de gráficos de la ciudad y a través de algunos comunicados, de denunciar justamente la total falta de recursos, de justamente medicamentos y demás insumos para la atención de los menores que padecen lamentablemente esta terrible enfermedad como es el cáncer, ¿no? Absolutamente. Me da mucha bronca. Realmente, en lo posible, yo lo charlo muchísimo con los trabajadores de la salud. Hay una gran indignación
con respecto a este hecho. Sé que la doctora es una colega proba, una colega transparente, comprometida, responsable, absolutamente responsable, y su renuncia no lo hizo, y yo de esto doy fe, para que se difunda, lo hizo claramente porque era su sentimiento. Pero esto, claro, cayó como una bomba, y bueno, como hoy por hoy la difusión de los mismos es muy rápida, corrió como pólvora y se supo la verdad. Esta es la verdad incontrastable ante lo que puedan decir nuestros gobernantes. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo, y bueno, quedamos a la espera de cualquier novedad que haya desde el sector de concejales y desde el Consejo Municipal de Resistencia ante todos los reclamos y presentaciones que vienen haciendo ustedes hacia lo que es el Ejecutivo Municipal. Muchísimas gracias, Walter, y un saludo a toda la audiencia, y bueno, esperemos tener una elección mañana en paz, que haya mucha participación, y bueno, que se dirima en las urnas el pensamiento de cada uno de los sectores. Un saludo muy grande y un abrazo para vos, como siempre, y me alegro que estés bien. Gracias, Carlos, y hasta en estos días nada más. Chao, chao.